Materiales de construcción. Definimos materiales: todo cuerpo que ocupa un lugar en el espacio y tiene un volumen. Es un recurso natural para satisfacer una necesidad y los encontramos en los tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Los tipos de materiales son orgánicos, como la madera, que están formados por células orgánicas y cuya estructura principal es el carbón, y los inorgánicos, como son los metales, los cuales carecen de estructuras biológicas. Los materiales también cuentan con una clasificación. Entre ellos están los naturales, como la madera, la cual no ha sufrido ninguna transformación; los sintéticos, producidos y fabricados mediante procesos industriales, se forman a partir de mezclas; y los tecnológicos son materias primas transformadas mediante procesos químicos para preparar nuevos materiales y satisfacer necesidades. Los materiales también cuentan con propiedades físicas, como la medible, que podemos determinar un largo, un ancho y un alto de todos los materiales. La porosidad, la cual se refiere a la cantidad de poros o huecos en un material, como podemos observar en la espuma, que tiene una cantidad de huecos en su estructura. La absorción es la capacidad de absorber una sustancia en estado gaseoso o líquido, como sucede al sumergir la espuma en el agua. La humedad describe el contenido de agua presente en un material sólido, como por ejemplo el agua que quedó entre la espuma al escurrirle el agua. Permeabilidad es la capacidad de un material para permitir que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna, como sucedió en el ejemplo: el agua atravesó la espuma sin verse afectada de ninguna manera. Higrocoposidad, propiedad de algunos cuerpos inorgánicos y de todos los orgánicos de absorber la humedad, como por ejemplo el cartón. Al sumergirlo en el agua, vemos que absorbió el agua. También tenemos las propiedades químicas, como lo son la oxidación. Por ejemplo, el hierro combinado con el oxígeno y en la presencia del agua forma un óxido, como lo podemos ver aquí. Y la corrosión, como el deterioro del material por la consecuencia de un ataque de un factor químico en la combinación del oxígeno y el agua. Propiedades mecánicas. Dureza, resistencia que presenta un material al dejarse rayar por otro, como por ejemplo el metal al ser rayado con la madera. No presenta ninguna afectación sobre su estructura. La elasticidad, capacidad de un material de recuperar su forma original una vez termine la fuerza exterior que originó la deformación, como por ejemplo el resorte. Al hacerle fuerza, se contrae y al soltarlo, vuelve a su forma original. La plasticidad, capacidad de un material de adquirir deformaciones permanentes sin llegar a romperse, como por ejemplo el alambre, el cual podemos doblar sin que se rompa. Ductilidad, capacidad de un material para deformarse fácilmente. Si se trata de un material metálico, el término alude a la capacidad extenderse y formar así hilos o cables, como por ejemplo, si yo estiro este alambre con fuerza o con una máquina, se va a volver más delgado y de esta manera va a ser un alambre más angosto.
Resistencia o tenacidad. Resistencia a la ruptura, que opone el material cuando es golpeado. Como este ladrillo, por ejemplo, si yo lo golpeo con una madera. Fragilidad. Es lo contrario a la tenacidad. Representa la propiedad de un cuerpo al romperse con facilidad cuando es golpeado. Como por ejemplo nuestro ladrillo, si yo lo golpeo con las pinzas. Maleabilidad, capacidad de un material para adoptar una forma diferente a la original sin romperse. En el caso del acero, para formar planchas o láminas. Por ejemplo, si yo expongo este alambre a una pinza o una prensa o a golpes continuos, se convertirá en una lámina. Propiedades térmicas. La temperatura es un factor externo de enorme importancia, ya que afecta prácticamente a todas las características de los materiales. La propiedad óptica se refiere al comportamiento de los materiales en lo que respecta a la absorción de la luz. Propiedades eléctricas, la capacidad de un material en permitir el paso de la energía eléctrica a través de su masa, como por ejemplo el cable cobre. Él nos permite viajar la electricidad de un punto a otro sin que se vea afectada su estructura, pues también dependiendo la capacidad del material, ya que si elevamos esa capacidad, pues ahí sí se va a ver afectado la estructura del cable. Bueno, así podemos concluir las principales características, tipos y propiedades de los materiales de construcción. Muchas gracias.